Hola, hola mis amigos, los saluda Maite Milena de Asesores Especializados. Hoy quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal de YouTube Asesores Especializados para recibir el mejor contenido y temas de interés tanto en ámbitos de educación como ámbitos administrativos, tributarios y laborales. Recuerda que me puedes escribir en la parte de abajo de este video todo tema que tú desees que quieras que nosotros desarrollemos y con gusto estudiaremos el tema y traeremos el mejor contenido para ti. Recuerda que esto es gratis, que lo puedes compartir, que le puedes dar me gusta y a su vez ayudarás que este emprendimiento digital de conocimiento llegue a más personas. Recuerda que nuestro principal lema es el poder del conocimiento para que esté en tus manos, empodérate con educación. En Instagram y en Facebook me puedes encontrar como asesores especializados, en LinkedIn como Maite Milena y en Twitter como Maite Milena. Recuerda que nosotros tratamos también temas de neuroeducación y de neuropsicología, de acuerdo a la formación y el desempeño laboral que desarrollo como funcionaria pública y en mi campo de formación. Me gusta tratar temas que sean de interés y que se puedan llevar a las aulas y que de una manera u otra transformen los entornos de manera positiva para que tú, que eres educador y tú, que eres padre de familia, puedas tener acceso a información o tips básicos para poder determinar las dificultades en el aprendizaje que se puedan desarrollar en los menores. Recuerda que el tema de la neuropsicología no es un tema que solamente nos atañe a los psicólogos o a los pedagogos, sino que a su vez muchos profesionales podemos de una manera u otra en los entornos de educación desarrollar actividades pedagógicas que nos permitan hacer adaptaciones curriculares o planes de intervención que permitan disminuir las falencias o las dificultades que el menor tenga o en el caso de que se requiera un especialista, determinar qué tipo de patología está padeciendo el menor y qué tipo de tratamiento debe recibir. Hoy quiero tratarles sobre un tema que en muchas ocasiones requerimos tener conocimientos previos. Para esto hoy les traigo las pérdidas auditivas más comunes en la infancia o las hipoacusias. De una manera u otra debemos tener en cuenta que este tipo de pérdidas auditivas están ligadas a la pérdida de audición que sea inferior a 25 decibeles. Debemos tener en cuenta que en ocasiones esta pérdida auditiva se puede presentar en un solo oído o en ambos. De una manera u otra, nosotros como padres de familia o pedagogos debemos tener presente qué tipo, ante qué nos estamos enfrentando cuando vemos que un menor tiene dificultades auditivas. Debemos tener en cuenta que esta pérdida de audición en los oídos de más de 25 decibeles debe ser dada por una intensidad inferior, o sea, que si esto supera los límites, se podría decir mínimos, que puede soportar una persona, ya estaríamos ante una hipoacusia. Esta pérdida permite que o impide que oír el sonido, obligándolo a tener necesidad de usar unos aparatos o se podría decir eh, cosas o implementos que se puedan adaptar para poder, que sean alternativos para poder escuchar. Es importante que en el caso de las pérdidas de audición total se requiere el lenguaje de señas y el lenguaje de signos que en algunas ocasiones tampoco ha sido adaptado a los currículos o ha sido desarrollado de manera adecuada por los entornos escolares. La importancia de un diagnóstico temprano radica en que se requiere una intervención apropiada y por el especialista que lo requiere. El hecho de que nosotros como profesionales que no somos del área de la salud lo detectemos es una manera de contribuir a mejorar la calidad de vida y la calidad educativa de este alumno. Es importante tener en cuenta que en el tema de los recién nacidos, si se detecta antes de los 3 meses, es un factor determinante para poder mejorar la calidad de vida de este menor. Existen dos tipos de pérdidas auditivas que debemos tener presente, que tienen que ver con alteraciones en el oído externo y medio, como por ejemplo la hipoacusia de conducción, la cual puede ser tratada si se hace
a temprana edad y con éxito. A su vez, estas pérdidas auditivas pueden generar una disminución en la densidad del sonido. Sin embargo, existen pocos tratamientos disponibles para poder determinarla, y nosotros como padres somos los que debemos entrar a verificar si realmente tiene esta hipoacusia de conducción. Por otro lado, existe otra hipoacusia que es un poco más compleja y que requiere más tratamiento especializado, como es la hipoacusia neurosensorial. Esta es una patología que afecta directamente la cóclea y el sistema nervioso. Es importante tener en cuenta que esta hipoacusia sí tiene unos tratamientos más específicos y en ocasiones un mucho más costosos. Es importante tener presente que la lateralidad se puede presentar en uno o ambos oídos. Esto puede determinar que si es unilateral pueda ser tratada de manera adecuada e idónea por un profesional de la salud. Existen tres tipos de hipoacusias. Se pueden desarrollar de manera en el desarrollo de este menor. Hay una que se puede dar antes de los 2 años que se llama la prelotubo. Existe otra que se da entre los 2 y 5 años que se puede dar en el momento de adquisición del lenguaje, como se llama la hipoacusia perilocutiva. Adicional a eso, existe otra que aparece desde los 6 años en adelante, cuando ya no se ve afectado el desarrollo o adquisición del lenguaje, que esta es denominada la hipoacusia posluctiva. Sin embargo, existen otras hipoacusias de transmisión. Estas se dan por una alteración entre el oído externo y el oído medio, que a su vez no pasan los 60 decibeles en la pérdida auditiva. Lo que quiere decir que la cantidad de líquido que se encuentra detrás de la membrana timpánica se acumula de tal manera que produce esta pérdida. Esto se da por la famosa otitis cerumocosa. Es importante que también las hipoacusias neurosensoriales que anteriormente les explicaba, se presenta una pérdida auditiva por alteraciones en la cóclea o el oído interno, pero esto se da en torno al nervio auditivo. Este tipo de patologías se dan por unas células ciliadas y el sistema nervioso, que causan los cambios múltiples con una explosión del ruido y un cambio en cuanto a los medicamentos ototóxicos, la presbiacusia y numerosas infecciones y diversas alteraciones como enfermedades genéticas. Es importante saber que la presbiacusia es común en las patologías cocleares. Son aquellas situaciones que están asociadas a cambios morfológicos de las células ciliadas y que de una manera u otra generan un deterioro en la audición. Estos cambios pueden estar asociados al envejecimiento y también pueden lograr una sensibilidad auditiva cuando no toleramos mucho el sonido alto. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones en nuestro estado de gestación nos hacen exámenes en los que determinan que tenemos algún tipo de bacteria, las cuales pueden afectar de manera sustancial el feto o el embrión, para que en su etapa de desarrollo este tipo de bacterias no afecten su pérdida auditiva. Dentro de ellas encontramos la primera, el citomegalovirus. Este es latente y es reactivo de acuerdo a diferentes, se podría decir, condiciones. Las localizaciones geográficas, los grupos socioeconómicos generan una hipoacusia neurosensorial cognitiva y no genética, pero que a su vez, por ser asintomática casi en un 90%, solo en el 10% logramos determinar que existe sordera por parte del menor. Ahora, si se presenta una unilateralidad o bilateralidad después del primer año de vida, esta se podrá moderar. De alguna manera, cuando es ya grave y profunda, ya requiere una especialización de hipoacusia neurosensorial, que requiere otros aparatos que permitan la mejor audición en el menor. La infección de la rubiola también está determinada. Se da entre las 7 y 10 primeras semanas. Genera un riesgo de malformación muy elevado que puede llevar a la hipoacusia en un 50%, y a su vez genera una infección en el segundo y tercer trimestre de embarazo que solo una vacuna podría mejorar. A su vez, la toxoplasmosis también es otra infección
que es difundida de manera natural en el momento de gestación y la transmisión del feto. Esta se da entre 5 y 50% de los factores que se presentan. A su vez, se presenta en lactantes al momento del parto y solo un 10% terminan siendo sintomáticos al nacer. La infección del herpes es otra infección que también genera una pérdida auditiva, la cual es altamente frecuente en la población en general porque produce varias enfermedades. Dentro de esas está asociada la alta mortalidad en temas de hipoacusia por embarazos de alto grado de complejidad. La sífilis también es otra infección que también genera una pérdida auditiva en el recién nacido. Esta se da con una hipoacusia entre el 25 y el 38% en algunos casos. Pero, sin embargo, se podría decir que puede generar un síndrome alcohólico fetal o una talodomía. Es importante que el sufrimiento fetal en estos casos es bastante agudo y genera unas alteraciones neurosensoriales bastante importantes que producen la pérdida auditiva. En relación a los trastornos hiperactivos del sistema auditivo, podemos decir que existen dos clasificaciones. La tinnitus objetiva, la cual consiste en un sonido físico generado dentro del organismo del flujo sanguíneo que pasa por la constricción de la arteria, causando un sonido que puede ser observado externamente o puede ser sentido por el menor como un pitillo, como un pillito. La tinnitus subjetiva es la que se refiere a un sonido que solo se puede escuchar por la persona que lo padece. En general, se da en el oído y se localiza por una patología muy específica. Se pueden diferenciar sonidos de la naturaleza y variedad de intensidad, pero los sonidos que son graves pueden ser un poco más molestos y más complejos para el menor. La hipoacusia se puede definir o descubrir dentro del umbral de tolerancia del sonido, pero requiere que nosotros como profesionales de la educación seamos más tolerantes ante se podría decir, ante encontrar este tipo de patologías para poder hacer un plan de intervención adecuado en el desarrollo educativo. Es importante que los programas académicos de nuestras instituciones educativas tengan el componente de necesidades especiales para poder determinar y capacitar a nuestros profesionales de la educación para que de una manera u otra detecten este tipo de comportamientos. Además de esto, dentro de las intervenciones que se pueden hacer o adaptaciones que se pueden hacer en los entornos escolares, debemos tener presente que los niveles de ruido deben ser un componente básico para poder determinar y encontrar este tipo de hipoacusias, ya que nuestros estudiantes de una manera u otra en comportamientos reiterados en el aula de clase nos pueden estar marcando o mostrando que tienen esta hipoacusia. Nosotros como profesionales de la educación tenemos el interés de formar a nuestros profesionales docentes, tanto provisionales como en carrera, para que desempeñen de una manera adecuada su formación académica a los estudiantes. Recuerda suscribirte a mi canal y si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete y recuerda que el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Suscríbete a mi canal, recuerda que no tiene ningún costo y el conocimiento llegará en pocos minutos. Bendiciones.